Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El ogro de las Ardenas, un asesino en serie obsesionado con la virginidad de sus víctimas. El pederasta Michel Fourniret secuestró, violó y mató a niñas y adolescentes con la ayuda de su esposa. Isabelle caminaba rumbo a su casa cuando una camioneta paró a su lado. Su amable conductora se había perdido y necesitaba indicaciones, pero como no se aclaraba, convenció a la adolescente para que se subiera y la dirigiese ella misma. A mitad de camino, un hombre les hizo señas en medio de la carretera. Su coche se había averiado y necesitaba ir al pueblo más cercano, así que la mujer no dudó en recogerlo. Mientras tanto, la menor, sin saberlo, era conducida hacia el matadero. Aquellos dos desconocidos, Monique Olivier y Michel Fourniret, en realidad estaban casados y se dedicaban a recorrer Francia y Bélgica en busca de niñas vírgenes a las que someter a su tétrico plan sexual. Y todo con tal de satisfacer la obsesión que Michel tenía con la pureza. Mediante este modus operandi, el ogro de las Ardenas violó y mató a 7 chicas, y siempre con la ayuda de su esposa. El incesto. Michel Fourniret nació 4 de abril de 1942 en el municipio francés de Sedan, subprefectura del departamento de Ardenas y cerca de la frontera con Bélgica y Alemania, en una familia completamente disfuncional. El padre, obrero metalúrgico, nunca estuvo presente por sus graves problemas con el alcohol, y su madre, a la que calificaba de temperamental, lo sometió a continuados abusos sexuales desde que tenía 4 o 5 años. Aquellas experiencias incestuosas, en las que su madre lo utilizaba como objeto sexual, causó tal trauma en el pequeño que, con los años, derivó en diversos trastornos en su sexualidad. Según Michel, el incesto marcó su personalidad y también su posterior carrera criminal. Pese a que poco más se sabe de su infancia, algunos compañeros de colegio le recuerdan como un chico que destacaba por su nula sociabilidad, por ser un mentiroso compulsivo, además de por robar libros, carteras y bolígrafos a otros alumnos. De ahí que más de una vez terminase con un par de guantazos en la cara. A nadie le gustaba tener un ladrón en su clase. Este aislamiento social y su particular introversión lo llevaron, ya siendo adolescente, a sumergirse en el mundo de los libros. De hecho, se convirtió en un apasionado de Camus, Rilke o Dostoyevsky, a los que solía recitar de memoria. A principios de los años 60, se alistó en el ejército francés y combatió con la Brigada Aérea en la Guerra de Independencia en Argelia. Una vez concluida la contienda, trabajó como carpintero, dibujante industrial, electricista e incluso supervisor en un colegio. En busca de vírgenes. En 1964, Michel se casó con su primera mujer, Annette, con la que tuvo un hijo. Sin embargo, la relación comenzó a hacer aguas en cuanto el exsoldado descubrió que su esposa no era virgen. Saber que ella ya había mantenido relaciones sexuales con otros hombres, lo perturbó de tal forma que le generó un trauma sobre el que posteriormente construiría su psicopatía. Por consiguiente, la ausencia de pureza sexual en Annette fue lo que, según él, lo trastornó profundamente hasta desarrollar una tétrica obsesión por encontrar mujeres vírgenes con las que copular. Entre 1966 y 1973, este depredador sexual fue condenado y detenido en múltiples ocasiones por voyerismo y violación en Nantes y Verdún. Su primera sentencia fue de 8 meses de prisión por atacar a una menor. Tenía 25 años. Una vez en libertad, Annette le pidió el divorcio y puso tierra de por medio. No podía creerse que su marido, de apariencia inofensiva y gentil, asaltara a jovencitas. Durante los siguientes años, Michel continuó dando rienda suelta a sus depravaciones sexuales y, en 1979, además contrajo matrimonio en segundas nupcias con Nicole, que desconocía aquella doble vida. La pareja tuvo 3 hijos, 2 de ellos mellizos. Pero la imagen de familia perfecta se desmoronó tras la detención de Michel en 1984. Fue acusado de una docena de abusos y agresiones sexuales a menores de edad en la región de París.
Tras ser condenado a 7 años de prisión, aunque solo cumplió 3, su segunda mujer solicitó el divorcio y desapareció. A pesar de que los investigadores lo describieron como un hombre de personalidad diabólica, perversa y extremadamente narcisista, con una fijación por la inocencia y la pureza de la mujer, todo parecía haberse evaporado durante su periplo carcelario. De hecho, Mitchell hizo gala, como tantos otros psicópatas, de una conducta ejemplar entre rejas. Ser el arquetipo de preso modelo le valió al francés para, entre otras cosas, publicar un anuncio por palabras en el semanario católico de noticias Le Pèlerin. Prisionero desearía mantener correspondencia con personas de cualquier edad para olvidar soledad, rezaba el mensaje. Así fue como entabló una amistad epistolar con la enfermera Monique Olivier, a quien le confesó sus más oscuros secretos, el incesto sufrido durante su infancia y los abusos cometidos a niñas debido a su necesidad de cazar vírgenes. Dichas revelaciones, lejos de ahuyentar a Monique, provocaron el efecto contrario en ella, cayó fascinada en las redes de Mitchell, a quien terminó por comprenderlo y a ayudarlo a satisfacer sus impulsos en cuanto salió de prisión. La enfermera empezó a visitarlo en prisión e iniciaron una relación sentimental, que culminó en el altar una vez que Mitchell fue puesto en libertad en octubre de 1987. A partir de ese momento, la pareja se mudó al departamento francés de Yonne, después al municipio de Floine, y cerraron lo que el fiscal denominó un pacto criminal. Monique actuaba de cebo para proporcionar a su marido víctimas vírgenes a las que comprobar sus hímenes y agredir sexualmente. Los asesinatos. El modus operandi utilizado por el matrimonio para secuestrar a las niñas solía ser el siguiente. La enfermera se hacía la desorientada mientras conducía una camioneta. Paraba a una chica para preguntarle una dirección y la convencía para que se subiera y continuase con las indicaciones. Unos metros más adelante se encontraban con un supuesto desconocido, Mitchell, que fingía una avería con el coche y les pedía ayuda. Monique hacía subir al hombre y, entonces, conducía hasta un lugar apartado en el bosque para que Mitchell perpetrase la violación y el crimen. Durante 15 años, Monique y Mitchell recorrieron el este de Francia y la frontera con Bélgica con tal de encontrar a las víctimas adecuadas. Nadie sospechó jamás que detrás de este afable matrimonio se escondía una pareja de asesinos. Por el día, se comportaban como una familia discreta, en la que Mitchell trabajó un tiempo para una escuela infantil, y llegada la noche, se convertían en cazadores furtivos. El 11 de diciembre de 1987, 2 meses después de sellar su alianza criminal, Mitchell y Monique cometieron su primer ataque. La víctima era Isabelle Lavelle, una adolescente francesa de 17 años, a la que secuestraron en Auxerre cuando se dirigía a casa. Su cuerpo mutilado apareció en un pozo al norte de la provincia en julio de 2006. Casi un año después del primer asesinato, Fabien Leroy, de 20 años, desapareció en un aparcamiento de Mourmelon y su cadáver fue encontrado en un bosque cercano. La habían violado y disparado en el pecho. En marzo de 1989, Mitchell mató a 2 chicas más, Jean-Marie Desramault, estudiante francesa de 22 años, y a Elizabeth Pritchard, una niña belga de 12 años. Ambos cuerpos fueron enterrados en un terreno de su propiedad. En noviembre de 1990, el supervisor escolar mató a una niña francesa, Natacha Dagnais, de 13 años, cuyo cuerpo fue arrojado posteriormente a una playa. Poco después, asesinó a Farida Eyego-Warch, novia de Olivier, miembro del grupo criminal dedicado al robo de bancos Grandes Postiches. En los 80, Mitchell y Olivier compartieron celda y este último cometió el error de confesarle al pederasta el lugar donde había escondido el botín. Llegado el momento, Mitchell acabó con la vida de Farida para hacerse con el dinero. Con el montante robado al ladrón, el matrimonio se compró un enorme castillo del siglo XVIII en la región francesa de las Ardenas, cerca de la frontera del país con Bélgica. La nueva residencia dotó a Mitchell y Monique de mayor privacidad para cometer sus fechorías. Utilizaron los bosques cercanos como cementerio para deshacerse de los cadáveres de víctimas como Céline Saison, de 18 años, asesinada en 2000, y Manjana Tumpón, también de 18 años, enterrada en el 2001. Según revelaron las posteriores autopsias a los cadáveres hallados por los investigadores, las menores y jóvenes, de entre 12 y 30 años, sufrieron un ataque sexual sin precedentes,
para después morir asesinadas mediante estrangulación, apuñalamiento o por arma de fuego. De esta suerte se libró su última víctima, una niña de 13 años a la que secuestraron en junio de 2003 en la ciudad fronteriza belga de Sinaí. Marie Ascension logró zafarse de las ataduras de pies y manos, saltar de la camioneta y pedir ayuda. Soy peor que Dutroux, otro asesino en serie francés, la amenazó el depredador antes de que escapase. Minutos después, otro conductor recogía a la niña y la conducía hacia la comisaría. Tras facilitar la descripción del matrimonio y la matrícula del vehículo, varias unidades acudieron al domicilio de los agresores. Se rompe la alianza. Durante el primer interrogatorio, Michel negó los delitos de secuestro e intento de agresión sexual que le imputaban. Sin embargo, durante el registro de su camioneta se localizaron cabellos de la niña, por lo que decidieron hablar con Monique. Sabían que si presionaban a la esposa ésta le delataría. Y no se equivocaron. La enfermera lo confesó absolutamente todo, el reguero de secuestros y asesinatos perpetrados en los últimos 15 años y los lugares donde habían enterrado a un total de 11 víctimas. La prensa bautizó al depredador como el ogro de las Ardenas, y tildó a la esposa de cómplice y no de coautora, ya que posteriormente ayudó a las autoridades a recuperar los cuerpos de Jean-Marie y Elizabeth. En cuanto la policía informó a Michel de que su esposa le había delatado, el asesino se derrumbó y empezó a cooperar para localizar los cadáveres de las chicas. Gracias a sus indicaciones, las labores de excavación en los alrededores del castillo concluyeron con éxito. 5 años más tarde, se inició el proceso judicial contra este matrimonio. Durante la vista, que duró del 27 de marzo de 2008 al 28 de mayo de 2008, el principal acusado, Michel Fourniret, sobrecogió a la corte de Assise, en Charleville-Mézières, al facilitar detalles de algunos de los crímenes. Según su declaración, necesitaba buscar una virgen al menos 2 veces al año. No obstante, también decidió jugar con la justicia callándose datos que facilitaría décadas después, aumentando con ello el sufrimiento de los familiares y con ello su poder sobre ellos. El tribunal condenó al ogro de las Ardenas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena por 7 asesinatos, y a su mujer a 28 años de cumplimiento íntegro de la pena por ser cómplice de dichos delitos. Durante el juicio, Monique alegó haber caído bajo su hechizo y vivir atemorizada por una persona extremadamente peligrosa, que abusaba de ella y la controlaba hasta la extenuación. Además, la enfermera negó categóricamente haber disfrutado ayudando a su esposo. Según la detenida, tal era su estado de subyugación que no tuvo alternativa, ni siquiera estando embarazada o cuando usaron a su hijo recién nacido como gancho para secuestrar a una de las víctimas. Se sentía en la obligación de acceder a las demandas de su marido. Nuevas confesiones. 13 años después de ser condenado, Michel, con una salud bastante deteriorada, inició su particular juego de confesiones. En 2016 reveló ser el autor del asesinato de la profesora británica Joanna Parrish, de 20 años, a la que violó y estranguló hasta la muerte. El ogro indicó a las autoridades la ubicación exacta del cuerpo. Estaba enterrado en un río cerca de Auxerre. En 2018, el pederasta confesó 2 asesinatos más y, en 2020, tras divorciarse de su mujer, admitió haber secuestrado y asesinado a la niña Estelle Moussin, de 9 años, dada por desaparecida cerca de París en 2003. La noticia fue un jarro de agua fría para el padre de la pequeña, Eric Moussin, que acusó al Estado de negligencia grave. Me tomaron por idiota todos estos años, dijo en rueda de prensa refiriéndose a la investigación policial. Pese a la confesión del asesinato de Estelle, el asesino en serie jamás reveló el lugar exacto donde fue enterrada la niña. Esta información, al igual que la del resto de asesinatos, se la llevó a la tumba el pasado 10 de mayo de 2021 cuando certificaron su muerte. Michel padecía una afección cardíaca y sufría de Alzheimer. El ogro de las Ardenas falleció a los 79 años de edad en el hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, dejando tras de sí un sentimiento de cólera en los familiares ante tantos años de inacción por parte de la justicia, aseguraba el abogado Didier Seban. En definitiva, con la muerte del monstruo francés se esfumaron las respuestas a todas estas incógnitas.
Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido. Nos vemos en la próxima con nuevo material.